y seguimos en el calentado informativo en los dos escenarios, Cartagena y Bogotá. Muy bien. Don Alexei, doña Camila, doña Gina. Se nos une doña Gina, buenos días. Muy buenos tenemos días, un invitado compañeros. muy especial aquí, Nariño, el gobernador del departamento de Nariño, porque Nariño asume el reto de la construcción de paz total. Por eso aquí nos acompaña el gobernador Luis Alfonso Escobar para contarnos cómo avanzan estos acuerdos, qué posibilidades hay de que antes de que concluya este gobierno tengamos una buena noticia, no solamente para los nariñenses, también para todos los colombianos y colombianas. Bienvenido, gobernador. Muy grato tenerlo aquí en el estudio del calentado informativo y nosotros todavía pendientes de la invitación para ir a hacer este calentado a Tumaco. Jairo, A ver, gobernador, cuéntenos de la paz. Muchas gracias, buenos días a ti, a todos los oyentes, por supuesto a Gina, Camila y Alexei. Gracias por la invitación, siempre alegres de estar aquí. Nariño es un territorio de paz. En el momento en donde en este país todo el mundo dice la paz total no ha funcionado, yo creo que hay que entender el discurso de lo que significa la paz total como una política de Estado. En otro gobierno se llamará la paz integral o la paz como lo llame el presidente que viene. Pero si este conflicto se volvió territorial, la paz debe ser territorial. Y lo que se ha experimentado en Nariño son unos diálogos de paz con actores que en la transformación del conflicto hoy son territoriales y sin duda, como estén ligados o no a las economías ilegales del narcotráfico y a esas rentas de las economías ilegales de la minería ilegal, pues lo que hay que entender realmente es cómo se dan esas dinámicas y cómo se entra en un diálogo con una agenda, como se ha entrado en el departamento de Nariño con Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que nos ha permitido a nosotros como gobernador, creo que es el único gobernador del país que 100% sigue la línea del presidente Petro. Del presidente Petro en materia de la política más importante de paz, y hay unos resultados concretos porque en Nariño se dialoga, se negocia y se va implementando. Los diálogos con la FARC fueron, nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado. Creamos unas muy buenas instituciones que hay que fortalecer y hay que seguir movilizando la actuación del Estado en materia del cumplimiento de los acuerdos de paz, pero hoy creo que nadie debe desconocer que debe haber apuestas de paz en los territorios. Y no hay una dicotomía entre seguridad y paz territorial. Y creo que esos son los resultados en Nariño que, Jairo, me gustaría comentarles en detalle qué está pasando en Nariño en donde el conflicto se ha desescalado. Hemos pasado de cerca de casi 37 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Nariño en 2 años a cerca de 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio del país es 26. Los desplazamientos cayeron en más de un 94%, los confinamientos e igualmente el reclutamiento de niños y niñas, que es una tragedia, en un 91%, pero sobre todo lo más importante es que las transformaciones territoriales que junto con este gobierno estamos llevando son muy importantes. Ustedes vieron los resultados que llevó el presidente al diálogo con Trump en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, son principalmente en Nariño. Y un dato muy importante, Tumaco era el municipio con mayor cultivo de coca en el país, hoy ya no lo es. Y eso significa una cosa también muy importante. Era el municipio más violento del país. 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy tiene 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Mientras el conflicto amaina y se dialoga, cómo el Estado entra a transformar rápidamente el territorio. Creo que ahí está la clave. La paz debe ser sinónimo de transformación territorial. De lo contrario, siempre vamos a estar dando vueltas en un conflicto que se eterniza. Y, por supuesto, la paz del 2016 fue muy bien confeccionada, pero no se transformaron los territorios y por eso se recicla el conflicto. Claro.
Gobernador, muy buenos días, bienvenido al sistema de medios públicos. Yo quiero decir en Televisión Nacional que yo soy fan de esa gestión por la paz, sé del compromiso que hay en el sur del país por esas transformaciones territoriales. Entonces, inicialmente felicitarlo por ese compromiso y me gustaría mucho preguntarle en qué va ese gran reto que es la sustitución voluntaria de cultivos. Sabemos que con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano el reto son 30.000 hectáreas, pero también con Comuneros del Sur hay un reto de 5.000 hectáreas porque por allí también va como el tema del distrito minero. ¿En qué va eso? Porque sabemos que han entregado tierras al campesinado, a las comunidades indígenas, como un incentivo para que esa sustitución sea voluntaria realmente. Gina, usted está muy bien informada y gracias por las felicitaciones. Le reitero que el acuerdo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano son acompañar la sustitución de al menos 30.000 hectáreas, 15.000 en Putumayo, 15.000 en Nariño, de esas 10.000 en Tumaco, 5.000 en Roberto Payán y otras 5.000 con Comuneros del Sur en la zona de Abades. Tumaco o Nariño es el departamento que más coca tiene en el país y el reto es que podamos avanzar a que sea el departamento que hace el tránsito más importante a la sustitución de cultivos de uso ilícito. En donde se ha avanzado y con 3 estrategias. Una, con la doctora Gloria Miranda y el doctor Raúl Delgado de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Agencia de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el programa de Renacemos, que inscribe de manera voluntaria a los campesinos y hemos avanzado de manera muy importante. El otro programa es con el doctor Felipe Harman, que es el de entrega de tierras y tierras que son privadas, que se le entregan a los campesinos, afros, indígenas, campesinos, y que efectivamente esa tierra muchas veces tiene coca cultivada, ha sido invadida y se está comprando. En estos días, el 22, el presidente de enero estuvo en Tumaco y se entregaron 586 hectáreas de tierra y ustedes vieron a la gente radicando, al gobernador y a todos pasando ríos hasta el cuello, porque la gente ya no quiere sembrar coca. Esa coca, ustedes van y les dicen, esto ya no es negocio para los narcotraficantes, pero no para los campesinos, y los campesinos los que buscan es alternativas. Y en Nariño vamos a tener cerca de 3.000 hectáreas que van a ser por esa vía de la agencia de tierras entregadas a los campesinos. Y en la otra estrategia de las 3 es que, dado el llamado que hizo el presidente a movilizar a los campesinos en favor de un movimiento ciudadano campesino para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, empezó el resguardo indígena de Zabaleta, fueron a mi oficina y me dijeron, gobernador, por la confianza con usted, nosotros tenemos 6.000 hectáreas de tierra en el resguardo, nosotros queremos crear un movimiento que nos permita hacer la sustitución y al menos esperamos que este 3 de marzo, ellos están en unas asambleas que hemos financiado y la estrategia va a significar crear ese movimiento de ciudadanos en donde probablemente van a erradicar en un día más de 1.000 hectáreas y vamos a hacer una minga con los campesinos, los invitamos para ver que ellos no quieren ya tener esa coca. Claro. Y también no solo lo han dicho ellos, sino también los de Altomira, los grandes enclaves cocaleros. Claro. Es decir, nosotros queremos que Tumaco y Nariño le muestre al país cómo la gente empieza a movilizarse en favor de la sustitución. Pero ¿cuál debe ser la respuesta? Al menos la gente está diciendo, póngame una semilla. Yo arranco una mata y pongo una de cacao, pero también estamos haciendo, y yo quiero en eso ser muy claro, junto con el gobierno nacional, con el presidente Petro, las transformaciones territoriales. En una zona como el Telembí, donde está Barbacoa, Magüí y Roberto Payán, está llegando la Universidad de Nariño, ya la estamos construyendo, estamos terminando la vía, comunicando a Magüí Payán con Barbacoas, haciendo el aeropuerto de Magüí, los acueductos de todos esos municipios, pero también la vía Roberto Payán, la Guayacana. Es decir, cuando uno ve las capas de las inversiones que junto con el presidente estamos haciendo el departamento y la nación, uno ve, Jairo, las transformaciones territoriales. Claro. Qué bien. Que al final eso construye la política de paz. O sea, al final hay todo
toda una causa y consecuencia de lo que se está haciendo. Mire que aquí hemos entrevistado a muchos candidatos y precandidatos presidenciales que han dicho que la política de paz total no funciona, no está funcionando, pero yo lo escucho a usted y pues me doy cuenta que realmente lo que les falta es escuchar a la gente de las regiones o llegar a las regiones y darse cuenta de las cifras que usted nos está contando, de la iniciativa y de las ganas de los campesinos también de pasarse a esa sustitución de cultivos. ¿Cuál es también el mensaje que usted quisiera dar y quisiera dejar a los políticos que hoy dicen que la política de paz total no funciona? Mire, primero que uno tiene que hablar con datos y a veces se habla de manera general del país y por lo general son candidatos que siempre han conocido y han vivido en el país central, pero no conocen las regiones. Y yo creo que están llamados a trabajar y hablarle al país con datos y mirar las regiones. Este país tiene 4 regiones que tienen más del 85% de la coca del país: Catatumbo, Nariño, Putumayo y Cauca. Si usted se concentrara en plantear los esfuerzos más importantes para transformar esos territorios, pero no solo es la transformación territorial, sino una política de seguridad clara que entienda las lógicas, cómo se mueve el conflicto y los actores del conflicto. Yo creo que ahí está la clave, pero esto sin duda es un llamado a que los candidatos presidenciales no digan, porque yo los he escuchado a todos, al otro día, el 8 de agosto, se acaban todos los procesos de paz. Eso es irresponsable, con Nariño al menos, Gobernador, porque hay que mirar los resultados en el tema de Nariño. 8 de la mañana, 9 minutos, como esta es la radio y la televisión pública de los acentos y de los territorios, vamos a incluir a esta conversación a Justo Sol, periodista en nuestra emisora de Paz en Tumaco, y a John Vivas, periodista en nuestra emisora descentralizada en Nariño. Adelante, compañeros, los escucha el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Gobernador, buenos días. Justo. Buenos días, Justo, ¿cómo estás? Muy bien, gobernador. Bueno, ser muy puntual. Usted sabe que el Pacífico colombiano y el Pacífico nariñense históricamente ha cultivado los cultivos tradicionales, especialmente el cacao y el coco. Hoy el kilo de cacao está a 8.000 pesos. El año pasado estaba a 32.000 pesos. Muchos cultivadores de este producto se desaniman precisamente por la fluctuación de los precios. ¿Cómo hacer de sostener estos precios, especialmente el cacao? Yo creo que hay que pasar, Justo, gracias por la propuesta, porque todos los campesinos nos los dicen. Vivimos una bonanza casi que de un año y algo, un año y medio, de 30.000 pesos el kilo de cacao por los fenómenos de la disminución de la oferta en África. Y sin duda, pues eso es un beneficio que tuvieron los campesinos, pero ¿cómo garantizar la estabilidad de los precios? Básicamente llegando a una transformación del cacao en sitio. Mire usted, Tumaco tiene cerca de 8.500, casi 9.000 hectáreas de cacao fino en aroma, y lo que uno esperaría es que el proceso de ese cacao fuera transformado en el territorio y por supuesto tener la garantía de que los precios que se compran el cacao sean precios justos, y a veces tenemos problemas de comercialización porque tenemos solo 2 compradores, hay casi que un monopsonio en la compra, y tenemos que garantizar que haya casi que una estrategia de compra cooperativa que garantice los precios permanentemente en el territorio. Pero la clave es la transformación de los productos primarios. John, adelante con su pregunta, John. Gracias, Alexei. Muy buenos días, gobernador. Los saludamos desde la 93.5 FM en Pasto, la capital del departamento de Nariño. Gobernador, pues hemos conocido de las experiencias exitosas, por ejemplo, el presidente que estuvo por primera vez en el Triángulo del Telembí, precisamente impulsando el tema de sustitución de cultivos ilícitos, la experiencia de Inda Zabaleta. Gobernador, ¿qué está pasando también en esta materia en la cordillera del departamento y también el impulso, por ejemplo, en este sector a la producción del limón Tahití, que puede ser un cultivo alternativo que ya está dando frutos, gobernador? Es una buena pregunta porque, claro, nosotros tenemos un proceso de paz en la zona de Abades, en la zona del Telembí, de la costa pacífica y en Tumaco.
pero no tenemos un proceso de paz en la zona de la cordillera donde opera otro grupo armado que está en el Cauca, que es la Franco Benavides y que es parte del BOJA, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, del Estado Mayor Central. Siempre hemos mandado el mensaje de que es el momento de conversar y de conversar de manera territorial, porque no hay ninguna disyuntiva con el diálogo nacional. Pero las expresiones territoriales del diálogo deben manifestarse en las transformaciones territoriales. Y lo que estamos haciendo en la cordillera es ejecutando inversiones muy importantes con las comunidades en materia de vías y, por supuesto, los proyectos productivos. El caso del Limón Tahití es un caso muy importante en donde no solo se está ampliando el cultivo del limón Tahití, sino que hay una planta transformadora que está exportando en Nariño. Ahí, como lo dice justo, es muy importante y promisorio seguir avanzando en la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona de la cordillera, pero lo que estamos haciendo allí de manera importante es una revolución en la conectividad de la cordillera de nuestro departamento. Sí, gobernador, 8:14 minutos. Ya nos tenemos, me dice la producción, volver a Cartagena, pero antes el proceso de erradicación de cultivos es parte de la meta que el presidente se comprometió en su viaje a Estados Unidos de sacar de esta realidad 30.000 cultivos de hoja de coca, 30.000 hectáreas. Imagínese toda la meta eso del lo país. Pone Nariño o, claro. o son varias regiones. Mire, toda el la video de meta. ejemplo era de sí, Nariño, ¿no? El sí, video de claro. ejemplo que le mostró a Trump. Sí, era de Todos Nariño. los ejemplos Sí. fueron de Nariño, Sí. y ahí yo estaba pasando de un río a otro con el agua al cuello, ayudándole a los campesinos a erradicar la coca, pero efectivamente de las 30.000 hectáreas, 20.000 son en Nariño, 15.000 son en el Putumayo, y se avanza en el programa. Pero lo más importante, Jairo, es que se empezó un movimiento ciudadano en favor de sustituir de manera voluntaria la coca. Necesitamos responder, pero eso no solo debe ser el gobierno nacional, que lo está haciendo muy bien en Tumaco, en la costa pacífica y en todo Nariño, sino también invitar a la empresa privada, porque vamos a tener muchas hectáreas de mucha productividad disponibles para hacer modelos de negocio donde entren los privados con las comunidades para poder no solo desarrollar esas tierras, sino transformarlas de manera agroindustrial. Muy bien, gobernador, con usted podríamos estar aquí buena parte de la mañana porque son muchas las noticias, pero además la experiencia de Los Nariño invito. en torno a un tema tan delicado y tan complejo como este, pero cuando se puede, se puede. Los invito al calentado en Nariño. Bueno, bueno. estamos A comer atentos, cuy. espera. Quedamos atentos. Quedamos atentos, gobernador, claro que sí. 8 de la mañana, 16 minutos, volvemos a nuestro set descentralizado. Vamos de Cartagena. Bogotá a Cartagena. Qué maravilla, Cartagena. Bueno. Con toda la tecnología del sistema de medios públicos, William Parra, Y adelante. con una móvil maravillosa. Sí, señor, sí, señor. Willy. Jairo, Alexei, Camila, bueno, y al gobernador ahí, que nos está diciendo que otra vez nos va a invitar y nada. ¿Cuánto hace que estamos esperando para ir a Tumaco a hacer el calentado, gobernador? Pero- Y nada, pero por hay allá que- estuvimos acompañándolo en el Triángulo del Sí, Televía, así ya fue. estuvimos en Roberto Payán, allá en Pumbí. En Pumbí. Que se deje La ver, Laja. gobernador, que no Sí. llega la invitación. Bueno, Quedó en Televisión Nacional. bueno. Es No, una decisión lo ha ya, dicho William, dos no la veces en aplacemos. Televisión Nacional. Pongámosle Bueno, fecha. usted nomás diga, gobernador. Bueno, vea, aquí tenemos, gobernador, al ministro de Igualdad. Saludos, Que pues ministro. también, pues, por supuesto, es uno de los hombres que pues ha estado en la lucha por la tierra, por la defensa de los territorios, un hombre que coordinó la Guardia Indígena. Entonces, bueno, vamos a darle aquí la palabra al señor ministro para que salude al gobernador que le está mandando saludos, ministro. Gobernador, un abrazo. Nariño a mí me recuerda mucho, bueno, por una situación que vivimos hace mucho tiempo. Fue una minga, William. Fuimos una minga en el 2009 a buscar a unas familias aguá que fueron asesinadas en Telembía adentro. 700 guardias indígenas. Ahí bajando para ir para Barbacoa. Sí, por Barbacoa y cogimos adentro. Y me encontré con el señor
gobernador ahí en la casa de Nariño y quedamos también. Bueno, tiene que invitar. Ah, vea, otro pasaje más. Escucha ya qué va a decir el gobernador, ministro. No, ministro, yo tuve la fortuna de estar en su posesión en la casa de Nariño, nos hablamos y por supuesto un saludo ancestral y por supuesto usted sabe que afros e indígenas tenemos la necesidad de converger alrededor de la apuesta no solo por la tierra, que es por la que nos presiona este conflicto armado, sino por la lucha por las transformaciones territoriales, que es lo que más nos convoca a afros e indígenas y campesinos en estos territorios del sur. Ministro, un abrazo y por supuesto espero verlo muy pronto. Lo invitamos a Nariño. Y le recuerdo, yo, como dice una canción, tengo sangre de africano, porque mi papá es hijo de una abuela, mi abuela es negra. De apellido Sape, yo soy primo de Pedro segundo Antonio grado de Sape. Pedro Antonio Sape, El arquero de la el selección. arquero de la selección Colombia. Las tapa todas, el ¿vio? portero del Cali. El portero del lástima, bueno, del Cali, del América también, no. No, somos de la Pichita, ¿no? No, ahí sí no se me metan con el pasto. A ver, si ve, la gente se me buena metan sí con va el a la pasto. América. Toca jugar un partido a ver cómo nos va. No, pues ahí yo también llevo al Pasto en mi corazón porque por allá tengo unos amigos. Todos tenemos un pasto en el corazón. Sí, Pasto. Sí. Bueno, gobernador, muchas gracias.